El capitán Jake Morrison estaba tomando su tercera taza de café cuando todo salió mal. La nave de exploración Horizon debía saltar al sistema lunar de Júpiter para un estudio minero de rutina. Pero el motor de salto experimental tenía otros planes. En lugar de la familiar imagen del gigante gaseoso y sus lunas, Jake se encontró mirando algo que le hizo dejar su taza de café con mucho cuidado. «Lisa, por favor, dime que nuestros sensores están averiados», le dijo Jake a su ingeniero jefe. Lisa Carter levantó la vista de su panel de control con los ojos muy abiertos. «Capitán, ojalá pudiera, pero estamos detectando más de 10,000 naves ahí fuera. Algunas son más grandes que la ciudad de Nueva York». La pantalla mostraba un lugar que habría aterrorizado a la mayoría de los humanos. Enormes naves alienígenas flotaban por el espacio como ciudades flotantes. Algunas parecían gigantescas ballenas metálicas con brillantes franjas azules a lo largo de sus cascos. Otras parecían mariposas cristalinas que brillaban con su propia luz interior. Algunos parecían estar hechos completamente de lo que parecía coral vivo, latiendo con suaves colores del arco iris. «Ryan, ¿dónde estamos exactamente?», preguntó Jake a su oficial de navegación. Ryan Cooper revisaba frenéticamente sus instrumentos. «Capitán, según nuestras lecturas, estamos en medio de la región espacial con mayor tráfico que he visto. Las señales de energía superan todas las que tenemos. Definitivamente no estamos cerca de casa». La DRA. Ellen Ross, científica de la nave, estaba prácticamente pegada a las pantallas de su escáner. «Jake, esto es increíble. Detecto al menos 20 tipos diferentes de señales tecnológicas. La diversidad aquí sugiere que estamos viendo múltiples especies trabajando juntas, o múltiples especies siendo obligadas a trabajar juntas», añadió Amy Foster desde la estación de comunicaciones. Su trabajo era gestionar todos los mensajes entrantes y salientes. Y ahora mismo, su tablero se iluminaba como un árbol de Navidad. «Capitán, estamos siendo escaneados por todos los que están ahí fuera. Múltiples frecuencias, algunas que ni siquiera reconozco». Los humanos a bordo del Horizon habían sido seleccionados por su temperamento tranquilo y su capacidad para resolver problemas. Eran exploradores y científicos, personas que se entusiasmaban con los nuevos descubrimientos en lugar de aterrorizarse. Esta estaba a punto de serles muy útil, aunque aún no lo sabían. Lo que Jake y su tripulación no podían saber era que habían saltado accidentalmente al sector central del Imperio Galáctico. Esta era la región espacial más segura y mejor defendida de la galaxia conocida. Se suponía que los escudos de energía que rodeaban esta zona impedían el paso a cualquier nave sin los códigos de autorización adecuados. Las naves que intentaban atravesarla solían ser vaporizadas antes de llegar a menos de 1 millón de kilómetros del perímetro exterior. El hecho de que una pequeña nave humana hubiera aparecido en medio de todo aquello estaba causando pánico en toda la flota imperial. Se enviaban señales de emergencia a todos los rincones del imperio. Los oficiales de clase almirante estaban siendo despertados de sus ciclos de sueño. El propio emperador había sido notificado de que algo imposible acababa de suceder. «Capitán», dijo Amy, con la voz cada vez más emocionada. «Estoy interceptando las comunicaciones entre las naves alienígenas. El software de traducción está funcionando, y parecen muy confundidos por nuestra presencia aquí». «¿Confundidos? ¿Cómo?», preguntó Jake. «Bueno, uno de ellos acaba de preguntarle a otro si se suponía que los humanos estaban extintos. Otro pregunta si somos algún tipo de nuevo experimento imperial, y hay mucha charla sobre cómo superamos sus sistemas de seguridad». Lisa levantó la vista de su puesto de ingeniería. «Capitán, veo enormes fuentes de energía ahí fuera. Algunas de estas naves probablemente podrían volar planetas si quisieran. La buena noticia es que ninguna de ellas está cargando armas. La mala noticia es que creo que es porque están demasiado sorprendidos como para dispararnos todavía». La DRA. Ross tomaba notas tan rápido como podía escribir. «La diversidad tecnológica es asombrosa. Veo al menos 8 sistemas de propulsión diferentes, múltiples tipos de escudos de energía y métodos de comunicación que abarcan desde ondas de radio hasta lo que parece entrelazamiento cuántico. Esto es como encontrar unas Naciones Unidas galácticas. Excepto que no nos invitaron a la fiesta», señaló Jake. El panel de comunicación de Amy se llenó de repente de señales entrantes. «Capitán, estamos siendo...». «Se oyó. Varias naves intentan contactarnos. La señal principal proviene de esa nave enorme que parece una catedral de metal». «Comuníquenlos», dijo Jake, ajustándose la chaqueta del uniforme.
Pensó que si iba a hacer el primer contacto con una civilización alienígena, más le valía lucir presentable. La voz que salió por los altavoces era sorprendentemente musical, pero tenía una clara autoridad. Nave desconocida, ha violado el espacio del sector central. Esta es la región más segura del dominio imperial. Prepárense para ser escoltados a la estación de procesamiento para su detención inmediata. No intenten huir o serán destruidos. Jake miró a su tripulación. Lisa se encogió de hombros. Ryan. Le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. La DRA. Ross parecía estar a punto de estallar de emoción. Amy asintió, animándola. Soy el capitán Jake Morrison de la nave terrestre Horizon. Jake respondió, parece que nos hemos equivocado de camino. Nuestro sistema de navegación tuvo un pequeño fallo y llegamos aquí por accidente. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado. El silencio que siguió duró tanto que Amy revisó su equipo 2 veces para asegurarse de que el enlace de comunicación seguía funcionando. Finalmente, la voz alienígena regresó y sonaba aún más confusa que antes. Te acabas de disculpar por entrar en el sector más seguro de la galaxia. Bueno, sí, dijo Jake. No fuimos invitados, y es de buena educación disculparse cuando uno aparece en un lugar sin invitación. Nuestras madres nos enseñaron mejores modales que simplemente irrumpir sin permiso. Siguió otro largo silencio. De fondo, Amy pudo oír lo que parecían varias voces alienígenas manteniendo una animada discusión. Estaba captando palabras como imposible, sin precedentes y lo que el traductor calificó de profundamente preocupante. Capitán Morrison, la voz finalmente regresó. Se someterán a la escolta de naves imperiales. Cualquier resistencia resultará en su destrucción inmediata. Sin embargo, debo preguntar, ¿no tienen miedo? Jake volvió a mirar a su tripulación. Lisa ya estaba realizando diagnósticos en sus sistemas para asegurarse de que estuvieran listos para lo que viniera después. Ryan estaba planeando posibles rutas de escape por si acaso. El Dr. Ross vibraba de emoción ante la oportunidad de estudiar la tecnología alienígena de cerca. Amy monitoreaba las conversaciones entre naves alienígenas, aprendiendo más sobre sus patrones lingüísticos a cada minuto. ¿Deberíamos tener miedo?, preguntó Jake. Es decir, esto definitivamente no es lo que habíamos planeado para hoy, pero hemos tenido peores martes. Al menos nadie nos dispara todavía. La voz alienígena parecía tener dificultades para responder. Han violado la soberanía del Imperio Galáctico. Están rodeados por la flota más poderosa del espacio conocido. Estás a punto de ser detenido y procesado por las autoridades imperiales, y estás comparando esto con un mal martes. Bueno, dijo Jake pensativo, el martes pasado, se nos averió la cafetera. Lisa tuvo que arrastrarse por el sistema de reciclaje de residuos para arreglar una obstrucción, y Ryan activó accidentalmente el sistema de extinción de incendios en sus aposentos. Así que, comparativamente hablando, esto es bastante interesante, no solo molesto. Interesante. Ah, sí, intervino el Dr. Ross. Esto es fascinante. Nunca antes habíamos visto tecnología como esta. La ingeniería por sí sola debe representar miles de años de desarrollo. Y la organización social necesaria para coordinar tantas especies y tipos de naves diferentes. Es extraordinario. Hubo otra pausa, esta vez más corta. ¿Te parece extraordinaria tu captura y detención? Nos parece todo extraordinario, dijo Jake. Por eso somos exploradores. El universo está lleno de cosas asombrosas, y hoy hemos descubierto que es aún más asombroso de lo que pensábamos. Así que, sí, nos alegra ir con tu escolta. Tenemos curiosidad por ver qué sucede después. Y con esa simple declaración, Jake Morrison y su tripulación de 47 humanos comenzaron lo que se convertiría en el primer contacto más inusual de la historia galáctica. La escolta que llegó para recoger a los humanos fue impresionante desde cualquier punto de vista. 12 enormes naves de guerra se organizaron alrededor de la pequeña nave terrestre como lobos rodeando a una oveja perdida. Cada nave era fácilmente 20 veces más grande que el horizonte y estaba repleta de armas capaces de partir planetas en dos. La formación se movía con una precisión militar que denotaba siglos de práctica y disciplina. Jake Morrison observó cómo las naves de escolta tomaban posición y silbó suavemente. Bueno, aquí no se hacen las cosas a medias. Lisa Carter estaba estudiando las naves alienígenas a través de sus sensores de ingeniería. Capitán, las lecturas de energía de estas naves son increíbles.
Cada una de esas naves probablemente podría abastecer todas las ciudades de la Tierra durante un año solo con energía de reserva. Y mire esos conjuntos de armas. Ni siquiera intentan ocultar que podrían convertirnos en polvo espacial. Pero no nos están apuntando, observó Ryan Cooper. Cortesía profesional, tal vez. La DRA. Ross tomaba notas frenéticamente en su tableta. La diversidad en el diseño de naves es asombrosa. Cuento al menos 8 estilos arquitectónicos diferentes, solo en nuestra formación de escolta. Eso sugiere que varias especies trabajan juntas, probablemente con diferentes enfoques tecnológicos y preferencias culturales. Amy Foster escuchaba las comunicaciones entre las naves de escolta. Capitán, hablan de nosotros como si fuéramos una especie de rompecabezas que no pueden resolver. Uno de ellos acaba de preguntarle a otro si los humanos son conocidos por ser mentalmente inestables. Otro sugirió que podríamos estar sufriendo algún tipo de delirio generalizado. ¿Delirio sobre qué?, preguntó Jake. Al parecer, sobre lo peligrosa que se supone que es esta situación. La nave de escolta líder abrió un canal de comunicación. Nave humana, tú. Seguirás a nuestra nave líder hasta la estación Imperial 7. Mantén la velocidad y el rumbo actuales. Cualquier desviación será considerada un acto de agresión. Entendido, respondió Jake. Guía el camino. Vamos justo detrás de ti. El viaje a la estación Imperial 7 duró 2 horas, y cada minuto dejó a los humanos más impresionados. El espacio a su alrededor estaba lleno de tráfico que hacía que las rutas marítimas más transitadas de la Tierra parecieran carreteras rurales vacías. Enormes naves de carga se movían en carriles organizados, sus cascos marcados con símbolos que probablemente indicaban diferentes compañías comerciales o departamentos gubernamentales. Naves de pasajeros, que parecían ciudades flotantes, flotaban entre zonas de tráfico designadas, con sus ventanas brillando con una luz cálida. Es como el puerto de Nueva York, dijo Ryan, solo que en lugar de barcos, tenemos naves espaciales. Y en lugar de una especie, tenemos docenas. El Dr. Ross estaba prácticamente pegado a la ventana. Mira la variedad. Esas naves con curvas orgánicas probablemente sean de una especie que desarrolla su tecnología en lugar de construirla. Y esos cristalinos podrían ser de seres que piensan en términos de resonancia armónica en lugar de ingeniería mecánica. Amy seguía monitoreando las comunicaciones. Capitán, hay mucha charla sobre nosotros. Al parecer, se está extendiendo la voz por sus redes de comunicación de que han capturado humanos en el sector central. Algunos mensajes suenan emocionados, otros preocupados. ¿Preocupados por qué?, preguntó Jake. ¿Por lo que los humanos podrían hacer a continuación? Lisa levantó la vista de sus instrumentos. ¿Qué creen que vamos a hacer? Éramos 47 personas en una pequeña nave rodeadas de suficiente potencia de fuego para esterilizar sistemas solares. Creo que eso es precisamente lo que los tiene confundidos, respondió Amy. La estación Imperial 7 apareció ante ellos como una pequeña luna hecha de metal y luces. La estructura era un complejo conjunto de bahías de atraque, módulos residenciales, plataformas defensivas y lo que parecían instalaciones industriales. Las naves iban y venían de docenas de puertos de atraque y toda la estructura vibraba con actividad. ¿Cuánta gente crees que vive ahí?, preguntó Ryan. La DRA. Ross estudiaba la estación a través de sus instrumentos. Basándome en el tamaño y los patrones de consumo de energía, estimaría que había cerca de 1 millón de seres, quizá más. Esto no es solo una estación espacial. Es una ciudad. Las naves de escolta los guiaron a una plataforma de atraque que parecía tener capacidad para 20 naves de su tamaño. Al acercarse, Jake vio que la plataforma ya estaba ocupada por lo que, obviamente, eran fuerzas de seguridad. Figuras blindadas se movían en formación por la plataforma de atraque, y pudo ver la ubicación de los imps de armas que rastreaban sus movimientos. Se lo están tomando muy en serio, observó Lisa. Puedes culparlos, respondió Jake. Aparecimos sin invitación en su espacio más seguro. Si alguien apareciera accidentalmente en medio del Pentágono, probablemente reaccionaríamos igual. Amy estaba escuchando las comunicaciones de aproximación final. Capitán, nos están dando instrucciones de atraque. Plataforma 7, nivel 15. Quieren que apaguemos todos los sistemas excepto el soporte vital una vez que estemos atracados. Procedimiento estándar para naves potencialmente hostiles, asintió Ryan. Tiene sentido. Al posarse el horizonte en la bahía de atraque, Jake miró a su tripulación. Muy bien, todos.
Estamos a punto de hacer el primer contacto con una civilización alienígena. Intentemos causar una buena impresión. Sean educados, curiosos y recuerden que representamos a toda la humanidad. Sin presiones, dijo Lisa con una sonrisa. La bahía de atraque se cerró a su alrededor y se llenó de atmósfera. A través de las ventanas, pudieron ver aproximarse a su comité de recepción. La figura que lideraba al grupo estaba claramente al mando, moviéndose con la autoridad que otorgan años de experiencia al mando. También era evidente que no era humano. El comandante Thrie medía 7 pies de altura y parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis religiosa con una armadura medieval. Sus 4 brazos se movían con precisión coordinada, y sus mandíbulas chasqueaban silenciosamente al acercarse a la nave humana. Había supervisado el procesamiento de miles de naves capturadas a lo largo de su carrera. Contrabandistas, piratas, rebeldes y espías habían pasado por su centro de detención. Sabía cómo manejar a todo tipo de prisioneros que la galaxia pudiera producir. O eso creía. Los humanos salieron de su nave con la confianza despreocupada de los turistas que bajan de un autobús. El capitán Morrison dio un paso al frente y extendió la mano en lo que obviamente era un gesto de saludo. Comandante, soy Jake Morrison. Gracias por la escolta. Es una operación impresionante la que tienen aquí. Thre miró fijamente la mano extendida. En su experiencia, los seres capturados se encogían de miedo, se enfurecían desafiantes o intentaban negociar su libertad. No ofrecían saludos amistosos ni elogiaban la eficiencia de sus cautivos. Están bajo detención imperial, anunció Thre. Su traductor convertía su discurso entrecortado en palabras que los humanos podían entender. Han violado el núcleo. La soberanía del Lector y será procesada según la ley imperial. Por supuesto, Hake asintió. Lo entendemos perfectamente. ¿Hay algún papeleo que debamos rellenar o lo gestionan todo digitalmente? Las mandíbulas del comandante dejaron de chasquear. Las preguntas sobre papeleo no formaban parte de ningún escenario de procesamiento de prisioneros que él hubiera visto. Lisa Carter observaba la plataforma de atraque con interés profesional. Comandante, esto es una ingeniería impresionante. ¿Cómo gestionan la distribución de la carga estructural en una instalación de este tamaño? Las tensiones gravitacionales por sí solas deben ser enormes. La DRA. Ross tenía su tableta lista y ya estaba tomando notas. Espero que no le importe que pregunte, pero soy xenobióloga y me fascina su especie. ¿Ese exoesqueleto es una armadura natural o es ceremonial? La articulación es notable. Es natural, respondió Cetree automáticamente, y entonces se dio cuenta de que estaba respondiendo preguntas científicas de los prisioneros. La eficiencia de sus procedimientos de atraque es excelente, añadió Ryan. Apenas sentimos el impacto del rayo tractor. Su control de tráfico debe ser increíblemente sofisticado para manejar con seguridad tanto movimiento de naves. Amy Foster miraba a su alrededor con evidente curiosidad. Comandante, ¿sería posible obtener una actualización de la matriz de traducción? Me encantaría aprender más sobre la estructura de su lenguaje. La forma en que combina los chasquidos con los matices armónicos es fascinante. El comandante Thre se encontró en la situación sin precedentes de estar rodeado de prisioneros amigables y curiosos que consideraban su detención una oportunidad educativa. En 2 siglos de servicio militar, nada en su entrenamiento lo había preparado para esta situación. No tienen miedo, dijo, y no era una pregunta. ¿Deberíamos tenerlo?, preguntó Hake. Es decir, obviamente esta es una situación grave y respetamos completamente su autoridad, pero el miedo no ayuda a resolver los problemas, ¿verdad? Preferimos entender qué está pasando y trabajar con usted para resolverlo todo. ¿Trabajar conmigo? Bueno, sí. Estamos aquí por accidente. Usted es responsable de la seguridad, y nadie quiere que esto se convierta en un problema mayor de lo necesario. Así que creemos que la mejor estrategia es cooperar y ver cómo podemos facilitarles el trabajo. Thre observó a su equipo de seguridad. Varios de ellos habían bajado ligeramente las armas, claramente tan confundidos como él. Al fondo, el personal de la estación se reunía para observar a los extraños alienígenas que, de alguna manera, habían vulnerado la seguridad imperial y ahora charlaban amablemente con sus captores. Esto definitivamente no iba según ningún manual de protocolo que hubiera leído. El almirante Bexar había comandado flotas imperiales que conquistaron sistemas estelares enteros. Había negociado tratados con especies tan antiguas que recordaban la juventud de la galaxia. Había supervisado campañas militares que sometieron a docenas de mundos al dominio imperial. En sus 2 siglos de carrera,
Nunca había recibido un informe que le hiciera cuestionar su comprensión de la realidad misma. Explícamelo otra vez, le dijo el almirante Bestar al comandante Thre durante su sesión de comunicación de emergencia. ¿Cómo 47 humanos han convertido nuestro centro de detención de máxima seguridad en lo que describiste como un programa de intercambio cultural? El comandante Thrie se removió incómodo en la pantalla de comunicación. Sus antebrazos gesticulaban con impotencia mientras intentaba encontrar palabras que su superior entendiera. Señor, ellos tratan todo como una oportunidad de aprendizaje. El Dr. Ross ha estado intercambiando notas de investigación con nuestro personal de xenobiología. El ingeniero Carter ayudó a nuestro equipo de mantenimiento a reparar una fuga de refrigerante que había estado causando problemas durante meses. El capitán Morrison ha estado dando lo que él llama consejos de liderazgo a nuestros oficiales subalternos. ¿Consejos de liderazgo? La voz del almirante se elevó peligrosamente. Sí, señor. Al parecer, los humanos tienen amplia experiencia en lo que llaman situaciones imposibles. El capitán Morrison le dijo al teniente Bass que la clave de un buen liderazgo es mantener la calma y ayudar a todos los demás a mantener la calma también. Dijo que el pánico es contagioso, pero también lo es la confianza. El almirante Bexar se frotó las sienes con 2 de sus 6 manos. Y nuestra gente está escuchando este consejo, señor. El teniente Bass usó las sugerencias del capitán Morrison durante el turno de ayer. El cambio y los índices de eficiencia mejoraron un 12%. Los oficiales subalternos solicitan más sesiones. Lo que realmente perturbó al almirante Bexar no fue solo que los humanos no parecieran impresionados en absoluto por el poder imperial, sino que estuvieran mejorando activamente las operaciones imperiales. Cuando a la doctora Ross le mostraron el catálogo de especies conquistadas del imperio, asintió pensativa y sugirió que podrían considerar agregar perfiles psicológicos para mejorar las relaciones interespecies. Cuando al oficial de navegación Cooper le mostraron cartas estelares que representaban las vastas posesiones territoriales del imperio, elogió su precisión cartográfica y se ofreció a compartir algunas técnicas terrestres para mejorar la fotografía estelar. Comandante, ¿cuál fue ese incidente que mencionó la cafetería? Las mandíbulas de Thre chasquearon nerviosamente. Señor, los humanos se quejaron de que la comida del centro de detención era nutricionalmente inadecuada. La diarrea. Ross analizó los componentes de la comida y determinó que les faltaban varias vitaminas esenciales. Trabajó con nuestro departamento de servicios de alimentación para mejorar el equilibrio nutricional. Y el nuevo menú ha sido muy popular, señor. La productividad en el centro de detención ha aumentado un 18%. Y hemos tenido menos incidentes médicos relacionados con deficiencias dietéticas. El almirante Bexar miró la pantalla de comunicación en silencio. Los humanos llevaban menos de una semana bajo custodia imperial, y de alguna manera, habían logrado mejorar las operaciones del centro de detención, aumentar la eficiencia del personal y levantar la moral tanto de los prisioneros como de los guardias. Así no era como se suponía que debían funcionar las invasiones, señor. El comandante Thre continuó, hay algo más. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones privadas, según el protocolo estándar. Los humanos parecen considerar nuestro imperio algo primitivo. Primitivo. La voz del almirante Bexar se redujo a un susurro peligroso. No tecnológicamente, señor. Socialmente, se escuchó a la oficial de comunicaciones Foster decir que el imperio le recordaba a las antiguas civilizaciones terrestres que dependían demasiado del miedo y la fuerza en lugar de lo que ella llamaba una gestión inteligente. El almirante tuvo que sentarse. Había construido su carrera basándose en la comprensión de que el Imperio Galáctico representaba la cúspide de la civilización. La idea de que una especie de primitivos de un mundo desconocido observara la sociedad imperial y la encontrara deficiente era casi incomprensible. ¿Qué encontraron específicamente primitivo en nosotros? Bueno, señor, la ingeniera Carter mencionó que nuestros programas de mantenimiento podrían ser más eficientes. Sugirió algo llamado mantenimiento preventivo en lugar de esperar a que las cosas se rompan. El Dr. Ross comentó que nuestros sistemas de gestión de personal parecen diseñados para generar estrés en lugar de reducirlo. Y el capitán Morrison preguntó por qué no tenemos lo que él llamó un sistema de retroalimentación de los empleados. Retroalimentación de los empleados. Al parecer, los humanos creen que las personas trabajan mejor cuando sienten que sus opiniones importan. El capitán Morrison sugirió que muchos de nuestros problemas administrativos podrían resolverse simplemente preguntando. Explicar a la gente lo que creen que está mal y luego solucionar esos problemas. El almirante Bexar había pasado décadas estudiando estrategia militar, teoría política y gestión imperial.
La idea de que los problemas complejos de gobierno pudieran resolverse preguntando a los subordinados sus opiniones era tan ajena a su pensamiento que le dolía la cabeza. Señor, hay más. Los humanos han estado haciendo preguntas sobre nuestro problema rebelde. ¿Qué tipo de preguntas? Quieren saber por qué los seres se rebelan contra el imperio. Cuando expliqué que algunas especies se negaban a aceptar la autoridad imperial, el Dr. Ross preguntó si alguna vez habíamos intentado averiguar qué querían realmente esas especies. El capitán Morrison sugirió que la mayoría de los conflictos ocurren porque la gente siente que no tiene otra opción. El almirante guardó silencio durante un largo rato. El enfoque del imperio ante la rebelión era simple y efectivo: aplastarla con una fuerza abrumadora. La idea de que los rebeldes pudieran tener preocupaciones legítimas que pudieran abordarse mediante la negociación no era algo que la doctrina imperial cubriera. Comandante, voy a transferirme a su puesto personalmente. Necesito ver a estos humanos con mis propios ojos. Señor, ¿debería preparar medidas de seguridad reforzadas? El almirante Bexar consideró esto. Una mayor seguridad para 47 seres que habían pasado su cautiverio mejorando las operaciones imperiales y entablando amistad con sus guardias parecía algo innecesario. No, comandante, los protocolos estándar serán suficientes. Cuando el almirante Bexar llegó a la estación Imperial 7, encontró que el centro de detención funcionaba con más fluidez que en años. Los pasillos estaban más limpios, el personal parecía más alerta y comprometido, y había una extraña sensación de actividad con propósito que faltaba antes de la llegada de los humanos. Encontró al capitán Morrison en lo que antes había sido una sala de conferencias sin usar, hablando con un grupo de oficiales imperiales subalternos sobre algo que él llamaba gestión de proyectos. El humano dibujaba diagramas en una pizarra mientras los oficiales tomaban notas y hacían preguntas. La clave, decía Morrison, es dividir los grandes problemas en partes más pequeñas que la gente pueda manejar. Entonces te aseguras de que todos sepan cuál es su parte y cómo encaja con las de los demás. La mayoría de las veces, cuando los proyectos fracasan, es porque la gente está confundida sobre lo que se suponía que debían hacer, no porque no quisieran hacerlo. La teniente Bass levantó uno de sus tentáculos. Pero, capitán Morrison, ¿qué pasa si los requisitos del proyecto cambian durante la implementación? Buena pregunta. Por eso se incorpora la flexibilidad desde el principio. Se planifican los cambios en lugar de esperar que no ocurran, y se asegura de que todos sepan que adaptarse a la nueva información es parte del trabajo, no un fracaso del plan original. El almirante Bexar observó. Este intercambio, con creciente desconcierto, era de oficiales imperiales entrenados en precisión militar y estructuras de mando jerárquicas, que recibían consejos de gestión de un prisionero perteneciente a una especie de la que el imperio jamás había oído hablar hacía una semana. Capitán Morrison, anunció el almirante, entrando en la sala. Morrison levantó la vista y sonrió. Debe ser el almirante Bexar. El comandante Thrie mencionó que podrías pasar por aquí. Estábamos discutiendo algunos principios básicos de gestión de proyectos. ¿Te gustaría acompañarnos? El almirante miró fijamente al humano. Morrison lo acababa de identificar correctamente, a pesar de no haberlo visto nunca. Antes, de alguna manera sabía que venía y ahora lo invitaba a asistir a una clase impartida a oficiales imperiales. Por un extraterrestre detenido. ¿Cómo supiste quién soy? El comandante Thrie mencionó que te preocupaba nuestro impacto en las operaciones de la estación. Dado que, a juzgar por la insignia de tu uniforme, eres claramente un alto mando, y tienes el porte de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes, parecía razonable suponer que eras el almirante. Y me invitaste a unirme a tu clase. Morrison se encogió de hombros. Compartir conocimientos beneficia a todos. Además, podrías tener ideas que puedan ayudar a estos oficiales a ser más efectivos. Un buen liderazgo se trata de aprender de todos, sin importar el rango o la especie. El almirante Bexar se sentó antes de darse cuenta de que había tomado la decisión. Alrededor de la mesa, los oficiales imperiales lo trataban no como al temido almirante cuyo desagrado podía acabar con carreras, sino como a otro participante en lo que Morrison llamó un entorno de aprendizaje. Por primera vez en su larga carrera, el almirante Bexar comenzó a preguntarse si el imperio podría estar pasando por alto algo importante sobre cómo dirigir una civilización. El almirante Bexar decidió que los humanos necesitaban comprender exactamente con qué tipo de poder estaban tratando. Estos extraños seres de la Tierra parecían tratar al Imperio Galáctico como una organización interesante pero defectuosa que necesitaba una mejor gestión. Parecían completamente inconscientes de que eran prisioneros de la fuerza militar más temida de la galaxia. El almirante concluyó que era necesaria una demostración.
Organizó que los humanos presenciaran lo que el Imperio llamaba un procesamiento. Este era el procedimiento formal utilizado para tratar con rebeldes, piratas y otros enemigos del orden imperial. El momento era perfecto, pues recientemente habían capturado una célula rebelde particularmente problemática que había estado causando problemas en los territorios del borde exterior. Los rebeldes eran Krat, una especie guerrera conocida en toda la galaxia por su férrea independencia y su negativa a someterse a cualquier autoridad. Eran seres altos y musculosos con armadura natural y garras capaces de desgarrar el metal. Los Kraraft llevaban más de 50 años luchando contra el Imperio, y su reputación de ferocidad en batalla era legendaria. El capitán Morrison, el almirante Vexar, anunció: «Usted y su gente observarán el procesamiento de los rebeldes capturados. Esto les ayudará a comprender las consecuencias de oponerse a la autoridad imperial». Jake Morrison asintió cortésmente. «Por supuesto, almirante. Agradecemos que nos haya incluido en sus procedimientos oficiales». El procesamiento se llevó a cabo en la sala principal del Tribunal de la Estación, una vasta sala diseñada para impresionar e intimidar. Las paredes estaban revestidas con símbolos del poder imperial, y la disposición de los asientos aseguraba que los prisioneros se situaran muy por debajo de la plataforma elevada donde los jueces imperiales juzgaban. Los rebeldes capturados fueron traídos con restricciones energéticas que les impedían usar sus armas naturales. Eran 12, liderados por un veterano con cicatrices llamado Gorbak, que había estado luchando contra el Imperio desde antes de que nacieran algunos de los tripulantes humanos. El Dr. Ross le susurró al capitán Morrison mientras observaban el procedimiento. «Observe su lenguaje corporal. No muestran sumisión a pesar de que claramente están superados en armamento y número. Me recuerda a las historias que contaba mi abuelo sobre prisioneros de guerra», susurró Morrison. «Algunas personas simplemente se niegan a ceder, pase lo que pase». El almirante Vexitar se adelantó para dirigirse a los prisioneros. «Ustedes ha sido declarado culpable de rebelión contra la autoridad imperial, destrucción de propiedad imperial y conspiración contra la paz imperial. La sentencia es cadena perpetua en la colonia minera Beta 7. Gorbak, el líder rebelde, se mantuvo tan erguido como le permitieron sus ataduras. «No nos arrepentimos de nada», declaró con una voz que resonó con claridad en la cámara. «Nuestra lucha inspirará a otros. No se puede quebrantar el espíritu de los seres libres con cadenas y amenazas». Los demás rebeldes Krat expresaron su acuerdo, sus gruñidos y gritos de guerra resonaron en las paredes de la cámara. Incluso enfrentándose a la cadena perpetua, no mostraron miedo ni disposición a renunciar a sus principios. El almirante Vexar se volvió hacia los humanos, esperando ver la misma mezcla de miedo y asombro que la mayoría de las especies mostraban al presenciar la justicia imperial. En cambio, encontró. El capitán Morrison y su tripulación conversaban en voz baja. «Disculpe, almirante», dijo Morrison, dando un paso al frente. «Antes de finalizar este proceso, ¿podríamos hablar con usted?». La petición fue tan inesperada que el almirante Vexar accedió sin pensárselo. «¿De qué quiere hablar?». «Bueno, señor, no pudimos evitar notar que su problema de rebelión podría ser más un asunto administrativo que militar». «¿Un asunto administrativo?». La voz del almirante tenía un tono peligroso. «La DRA». Ross dio un paso al frente con su tableta llena de notas. «Hemos estado estudiando su estructura imperial durante nuestra estancia aquí. Están operando lo que los humanos llamaríamos un sistema de autoridad jerárquica tradicional con mecanismos de retroalimentación mínimos. Es un escenario clásico para el malestar social». «Agitación civil, almirante», repitió Vexar. Lisa Carter se unió a la conversación. «En la Tierra, aprendimos que las personas generalmente trabajan mejor cuando sienten que tienen cierto control sobre su situación. Cuando las personas se sienten impotentes, tienden a volverse pasivas o a rebelarse. No hay mucho punto medio. Estas naves son claramente inteligentes, organizadas y capaces», continuó Morrison. «Llevan 50 años luchando contra ustedes, lo que significa que tienen perseverancia y capacidad de liderazgo. Obviamente, saben trabajar en entornos hostiles y gestionar logísticas complejas. Nos parecen valiosas cualificaciones laborales». El almirante Vexar miró a los humanos con incredulidad. «Sugieren que ofrezca trabajo a los rebeldes». «¿Por qué no?», preguntó Ryan Cooper. «Han demostrado que pueden planificar operaciones complejas, trabajar en equipo y mantenerse motivados en circunstancias difíciles. Si tienen problemas con el desarrollo fronterizo o proyectos de construcción peligrosos, parecen ser exactamente el tipo de personas que querrían contratar». «La DRA». Ross consultó su tableta.
Según la información que hemos recopilado, la colonia minera Beta 7 es básicamente una prisión donde la gente trabaja hasta la muerte. Eso no es muy eficiente desde la perspectiva de la gestión de recursos. Se está contratando a personas capaces y desperdiciando su potencial en castigos en lugar de en productividad. Pero son rebeldes, protestó el almirante Bestar. Son rebeldes porque sienten que no tienen otra opción, explicó Morrison. Si les das una opción que no implique renunciar a todo en lo que creen, podrían sorprenderte. Amy Foster había estado escuchando las conversaciones de comunicación durante el procesamiento. Almirante, nuestro software de traducción ha estado captando conversaciones entre su personal. Muchos de sus empleados también están frustrados con las políticas actuales. Simplemente tienen miedo de decir algo porque se desalientan las críticas. Usted dice que mi propia gente son rebeldes en potencia. Nosotros decimos que su gente es lo suficientemente inteligente como para ver los problemas, pero no tiene una forma segura de sugerir soluciones, respondió Morrison. Eso genera estrés e ineficiencia en toda su organización. El almirante Bestar miró a los rebeldes Krat, quienes habían estado escuchando este intercambio con creciente asombro. Gorbak observaba a los humanos como si acabaran de sugerir algo completamente imposible. ¿Qué propones exactamente?, preguntó el almirante. Ofrecerles un contrato, sugirió Lisa. Trabajar en el desarrollo fronterizo con un salario justo y condiciones laborales razonables. Que demuestren que pueden ser activos en lugar de problemas. Y si se niegan, entonces continúa con tu plan original, dijo Morrison. Pero si aceptan, conviertes a 12 enemigos en 12 empleados. De cualquier manera, no estás peor que ahora. El almirante Bexar se volvió hacia Gorbak. ¿Qué dices, rebelde? ¿Considerarían tú y tu gente un trabajo honesto en lugar de la cárcel? El rostro marcado de Gorbak mostraba una completa confusión. Nos confiarías trabajo en lugar de castigarnos. Los humanos parecen pensar que tienes habilidades valiosas que se están desperdiciando en la rebelión. Sugieren que el empleo podría ser más productivo que la cárcel. El líder de la nave miró a sus compañeros rebeldes, luego a los humanos, y luego de nuevo al almirante. ¿Qué tipo de trabajo? Proyectos de construcción fronterizos. Establecer colonias en mundos difíciles. El tipo de trabajo que requiere personas que no se rindan cuando las cosas se ponen peligrosas. Con un trato justo, Morrison dio un paso al frente. El almirante podría. Sugiero incluir algunas normas básicas de protección laboral, condiciones de trabajo seguras, horarios razonables, atención médica y tal vez algún reparto de beneficios si los proyectos se completan dentro del presupuesto y antes de lo previsto. Reparto de beneficios. El almirante Bexar sintió que estaba aprendiendo un nuevo idioma. La gente trabaja más duro cuando se beneficia del éxito en lugar de simplemente evitar el castigo. El Dr. Ross explicó que es psicología de la motivación básica. Gorbak miró a sus compañeros rebeldes Krat. Los habían preparado para la muerte o el encarcelamiento, no para ofertas de trabajo con beneficios. Si de verdad te refieres a un trato justo y un trabajo honesto, entonces sí, lo aceptamos. El almirante Bexar se dio cuenta de que acababa de convertir un proceso rebelde en una entrevista de trabajo, y de alguna manera le pareció que la decisión más sensata. Lo que había hecho todo el día. Los humanos habían tomado su demostración de poder imperial y la habían convertido en un ejemplo de resolución de problemas humanos. Comandante Thre, dijo el almirante lentamente. Prepare los contratos de trabajo para nuestros antiguos prisioneros. Parece que estamos a punto de intentar algo nuevo. Sí, señor, respondió Thre, tan confundido como todos los demás. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, el almirante Bexar se quedó atrás, preguntándose cómo 47 humanos habían logrado revolucionar la justicia imperial en una sola conversación. 6 meses después, el Imperio Galáctico aún intentaba comprender qué les había sucedido. Los humanos habían recibido autorización para regresar a la Tierra tras lo que los registros imperiales calificaron oficialmente como un intercambio cultural diplomático. Pero los cambios que habían introducido se extendían por el espacio imperial como ondas en un estanque. El almirante Bexar estaba en su oficina a bordo de la nave insignia imperial, leyendo informes que habrían parecido ficticios hace un año. Gorbak, el antiguo líder rebelde Krat, supervisaba ahora proyectos de construcción en 3 mundos fronterizos. Sus equipos de trabajo completaban las tareas un 30% más rápido que los equipos anteriores, con un 40% menos de accidentes y prácticamente sin conflictos laborales. Señor, el comandante Thre informó durante su informe semanal que los equipos de construcción de la nave habían solicitado permiso para entrenar a más equipos.
Dicen que el trabajo es más satisfactorio de lo esperado y que desean ampliar las operaciones. Los antiguos rebeldes piden formar a más trabajadores. El almirante Bexar negó con la cabeza. ¿Qué más? El programa de reparto de beneficios ha tenido mucho éxito. Los equipos de construcción que terminan los proyectos antes de tiempo y dentro del presupuesto utilizan sus bonificaciones para mejorar el equipo y las condiciones laborales. La productividad sigue aumentando en todas las operaciones fronterizas. La DRA. Ellen Ross ha sido nombrada oficialmente como la primera enlace cultural interespecie del Imperio, un puesto creado específicamente porque nadie más sabía cómo explicar el pensamiento humano al resto de la galaxia. Su trabajo, en teoría, consistía en facilitar el entendimiento entre las diferentes especies, pero principalmente dedicaba su tiempo a responder preguntas como ¿por qué los humanos creen que hablar de los problemas realmente los resuelve? El capitán Hake Morrison había sido invitado a establecer lo que el Imperio llamó un Consejo Asesor de Resolución de Conflictos. Su trabajo consistía en revisar las disputas y rebeliones antes de que llegaran a la etapa de intervención militar. En 6 meses, había negociado con éxito soluciones pacíficas a 14 conflictos distintos que antes habrían requerido flotas de batalla imperiales. Los protocolos Morrison se están implementando en toda la flota, continuó Cetrie. Los oficiales informan que preguntar a la gente qué quiere realmente antes de amenazarla ha reducido los encuentros hostiles en un 67%. La ingeniera jefe Lisa Carter revolucionó los procedimientos de mantenimiento imperiales al introducir algo que ella llamó atención preventiva. En lugar de esperar a que el equipo se estropeara y luego repararlo, los ingenieros imperiales ahora realizaban un mantenimiento regular para prevenir problemas antes de que ocurrieran. El concepto era tan simple que la mayoría de los ingenieros imperiales se avergonzaban de no haberlo pensado nunca. La eficiencia de la ingeniería aumentó un 42%. CRE informó que las tasas de fallos de los equipos se han reducido a la mitad y estamos ahorrando enormes cantidades de dinero en reparaciones de emergencia. Amy Foster había trabajado con los departamentos de comunicación imperiales para establecer lo que ella llamó canales de retroalimentación. En lugar de que la información fluyera solo de arriba hacia abajo, los ciudadanos imperiales ahora contaban con formas oficiales de informar problemas, sugerir mejoras y hacer preguntas sobre las políticas gubernamentales. El sistema de retroalimentación ciudadana ha generado más de 1 millón de sugerencias en los últimos 6 meses. CRE dijo, tras filtrar las poco prácticas, hemos implementado casi 10.000 mejoras en diversos servicios imperiales. El almirante Bexar hizo una pausa en su lectura. ¿Qué tipo de mejoras? Mejores horarios del transporte público, procedimientos de recaudación de impuestos más eficientes, mejores normas de seguridad alimentaria, instrucciones más claras para los procedimientos legales y cientos de pequeños cambios que facilitan la vida diaria de los ciudadanos imperiales. El resultado más sorprendente fue que el imperio se había vuelto más popular entre su propia gente. Las encuestas de satisfacción ciudadana, otra innovación humana, mostraron índices de aprobación más altos que en siglos. Los ciudadanos afirman sentir que al gobierno realmente le importan sus opiniones. CRE explicó que la combinación de mejores servicios y canales oficiales para quejas ha reducido significativamente el sentimiento antiimperial. El Dr. Ross también introdujo la capacitación en competencia cultural para los administradores imperiales. En lugar de esperar que todas las especies se adaptaran a la cultura imperial, los administradores ahora aprendían sobre las diferentes especies que gobernaban y adaptaban sus estilos de gestión en consecuencia. La cooperación entre especies ha mejorado drásticamente. ZTH CRE informó, cuando los administradores comprenden por qué las diferentes especies se comportan de manera diferente, pueden trabajar con esas diferencias en lugar de luchar contra ellas. El problema de la rebelión que había plagado al imperio durante siglos se estaba volviendo menos problemático. No porque las rebeliones se estuvieran aplastando con mayor eficacia, sino porque menos seres sentían la necesidad de rebelarse en primer lugar. Los informes de incidentes muestran una reducción del 73% en las actividades de resistencia organizada. CRE dijo que la mayoría de los conflictos ahora se resuelven mediante la negociación en lugar de la acción militar. El almirante Bexar dejó sus informes y miró a las estrellas. Comandante, ¿cómo explicamos esto al alto mando imperial? ¿Explicar qué, señor? Como 47 humanos conquistaron accidentalmente el imperio más grande de la galaxia usando solo sentido común y cortesía básica. Señor, no creo que nos conquistaran. Creo que solo nos mostraron cómo ser mejores como nosotros mismos. La verdad era que los humanos se habían topado con la civilización galáctica y la habían tratado como cualquier otra organización que necesitaba mejorar. Habían traído consigo conceptos que eran completamente normal en la Tierra,
pero revolucionario en el espacio imperial. La idea de que los líderes deben servir a quienes dirigen, que los problemas deben resolverse en lugar de ignorarse, que las personas trabajan mejor cuando se sienten valoradas y escuchadas. El capitán Morrison había regresado a la Tierra con informes detallados sobre la civilización galáctica, pero también había dejado algo más valioso. La idea de que dirigir un imperio era solo otro desafío administrativo, y que la mejor manera de gestionar cualquier cosa era preocuparse por quienes lo hacían. Hay una cosa más, señor. Thre dijo, hemos recibido una comunicación de la Tierra. El capitán Morrison quiere establecer lo que él llama un programa de intercambio cultural. Ofrece enviar asesores humanos para ayudar con la administración imperial y solicita que se permita a los ciudadanos imperiales visitar la Tierra para estudiar los métodos de organización humana. El almirante Bexar lo consideró. Hace 6 meses, habría considerado tal sugerencia como insultante o imposible. Ahora, parecía el siguiente paso más lógico. Aprueben el programa de intercambio, dijo. Y comandante, prepare un informe para el alto mando imperial recomendando que las técnicas de gestión humana se adopten como política imperial estándar. Sí, señor. ¿Cómo debería llamar a las nuevas políticas? El almirante Bexar lo pensó un momento. Llámenlas protocolos humanos y asegúrense de que el informe mencione que estos protocolos no son sugerencias, sino requisitos. Si vamos a dirigir un imperio, más vale que seamos buenos en ello. Con el paso de las semanas, más administradores imperiales viajaron a la Tierra para estudiar los métodos de organización humana. Regresaron con ideas sobre participación democrática, leyes de protección laboral, conservación del medio ambiente y docenas de otros conceptos que transformaron gradualmente la sociedad imperial. Los humanos, por su parte, parecían considerar su conquista accidental de la civilización galáctica como un proyecto exitoso más. Identificaron problemas, implementaron soluciones y avanzaron al siguiente desafío. El hecho de que sus soluciones hubieran revolucionado el gobierno más grande de la historia galáctica era simplemente un agradable efecto secundario de hacer las cosas bien. Años más tarde, cuando los historiadores estudiaron el periodo que se conocería como la integración humana, les costaría explicar cómo una sola nave con 47 tripulantes había logrado transformar un imperio que gobernaba miles de mundos y billones de seres. La respuesta, como la doctora Ross finalmente escribiría en sus memorias, era sorprendentemente simple. Los humanos habían tratado al imperio como personas en lugar de como una institución. Y las personas siempre responden mejor al respeto que al miedo. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y todos coincidieron en que probablemente eso era lo mejor.